Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Comenzamos la segunda jornada de Mis Dos Mundos, el primer encuentro de literatura y cultura venezolana en el sur, que se está llevando a cabo acá en Buenos Aires, con los anfitriones de lujo, Universidad de San Andrés, Universidad de San Martín, con apoyos muy importantes. Dos cosas que quería comentarles. Hay unos QR, para quien no ha escaneado todavía el QR, para tener acceso al Atlas y para tener acceso directo a la programación de todos estos días. Creo que está circulando por ahí, así que quien no lo tiene puede escanearlo. También durante los recesos está habilitado en algún aula, no sé, al final del pasillo, 419, hay café, que ha sido una cortesía de la Universidad de San Martín, así que le agradecemos muchísimo eso. Y también de parte de Más 58, que nos ha obsequiado unas bebidas típicas venezolanas. ¿Okay? Bueno, hoy vamos a tener una nutrida actividad también. ¿Cómo? Perdón, se me estaba olvidando lo muy importante. También frente a los ascensores está dispuesto la exhibición de unos libros de las 4 editoriales venezolanas que hacen vida acá en Buenos Aires, y que vamos a tener la oportunidad de escuchar a sus editores hoy en la tercera mesa. Me parece que tengo el honor de moderar. Creo que por ahora, con respecto a eso, no. Bueno, tenemos el honor de contar con una anfitriona de lujo, con Silvia Greenberg, que la voy a presentar. Silvia es directora del laboratorio... Perdón, que me pongo los lentes. Silvia es directora del Laboratorio de Investigación de Ciencias Humanas de la Universidad de San Martín y además representa a las humanidades en la Secretaría de Investigación y Desarrollo e Innovación de la Universidad de San Martín. Es doctora en Educación y reconocida internacionalmente por sus investigaciones en educación, en territorio, inclusión social, pobreza urbana y acercamientos artísticos e interdisciplinarios de la investigación social. Correcto. Sí, después pasarle el otro. Del mismo modo, estamos muy agradecidos de la participación de la doctora Adriana Petra, del Centro de Investigación Latinoamericana. Así que, sin más palabras, le doy el pase a Silvia, nuestra anfitriona. Gracias. Bueno, gracias, ya sabes. Solo quiero que dice palabra de bienvenida y realmente espero que se sientan muy bienvenidos, esperamos que se sientan muy bienvenidos. Sentirse bienvenidos en este tiempo es un tema. Esperamos estar a la altura de esta bienvenida y que esta sientan que es por un ratito, que acá saben de todos los que están aquí. No quiero dejar de agradecer a la Maestría de Estudios Latinoamericanos, al Centro de Estudios Latinoamericanos y por supuesto a Mónica, Gonzalo y Adriana, que organizaron este hermoso evento, encuentro. Yo venía y pensaba esto de crear mundo, mis dos mundos es porque uno crea mundo, y realmente el desafío de este tiempo probablemente sea eso. Y sin duda para las humanidades también, así que espero que por un ratito este sea un espacio de crear buenos mundos, habitables mundos, y la literatura siempre en eso es indispensable. Así que les agradezco, siéntanse muy bienvenidos, no quiero robar tiempo a las exposiciones que vinimos a escuchar, así que me quedo ahora y espero realmente que sientan, aunque sea un rato de bienvenida, de hospitalidad y de cariño y bueno, y sin duda de pensamiento y creación del mundo. Así que bueno, Bueno, vamos a empezar. Yo voy a ser de moderador. Como es un encuentro, tenemos los tiempos acortados y simplemente mostrar lo que venimos trabajando.
Bueno, también todos estamos muy contentos de estar en una universidad pública, que es muy importante en estos días de valorar y estar activos, ¿no?, en ella, ¿no? Empiezo entonces, voy a moderar presentando a todos de una vez y después cada uno, ¿no?, se va presentando, ¿no? Ok, empiezo con Carolina Santos Luz, ¿no? Americana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación e investigadora independiente del CONICET, ¿no? Codirectora del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria de dicha institución, dirige la revista Orbis Tertius, ha publicado varios libros, ¿no? Está de hecho por salir su libro Enseñar a José Martí, Susana Zanetti en la colección Vera Cartonera de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, trabaja varias líneas de investigación, es muy amiga de todos nosotros, tiene muchas historias interesantes con Susana Zanetti, que sirvió de vínculo con muchos de nosotros, ¿no? Su título es Visión de Venezuela desde las islas, a propósito de caribeños, de Edgardo Rodríguez Julián, ¿no? La segunda ponente que está aquí a mi lado es Cecilia Rodríguez Lema. Es profesora del Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile, fue directora del Magíster en Literatura Hispanoamericana Contemporánea de dicha universidad, es doctora en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y Magíster en Literatura Latinoamericana en la Simón Bolívar en Venezuela. Ha escrito varios libros, varios libros como Escrituras Banales en el siglo XIX. Ahorita está un proyecto de investigación que tiene que ver con el álbum fotográfico, se llama El álbum fotográfico y el cuerpo desordenado, el entresiglo en Chile, ¿no? Y su título de presentación es Insurrenaciones del gesto mínimo, que ahí lo pueden ver en la pantalla. Y por último está con nosotros Ricardo Suárez, es estudiante avanzado de la licenciatura en Letras de la Universidad Católica Argentina. Ha participado en el Simposio Internacional del Centro de Estudios de Narratología de la USAL y en el proyecto de investigación Atlas Precarios del Centro Majorana. Sí. Okay, Majorana de la UCA, ¿no? Con artículos sobre poesía de Igor Barreto. Entonces, sin más, podemos empezar con Cecilia, ¿no? Tú quisieras comentar. Bueno, muchas gracias, sobre todo, bueno, a la casa que hoy nos acoge. Estamos muy contentos de estar aquí, muy agradecidos también. Lo que yo traigo hoy es un proyecto mucho más amplio que tiene que ver con los álbumes fotográficos que produce el Estado en el momento de consolidación de las naciones. Lo veo en Venezuela y lo veo en Chile. Y en este caso es como un pequeño fragmento que espero que no sea tan pequeño y mínimo y se entienda. Y tiene que ver con las formas de insubordinación ante ese Estado. En el caso que yo trabajo tiene que ver con la fotografía estatal y cómo esa fotografía estatal intenta imponer unos modelos de ciudadanía que ya ha sido bastante estudiado, pero que yo intento ver en Venezuela entre dos dictaduras, entre Gómez y Pérez Jiménez, qué pasa con el sistema policial en ese momento. No está del todo armado, es un sistema que ha estado muy al servicio de las dictaduras. Es el momento también en que se está creando la Guardia Nacional, que es una institución ligada al Estado. Entonces, como este momento policial entre dos dictaduras, entre Gómez y Pérez Jiménez, a la vez que está, como conversábamos ayer, la llegada del petróleo, estamos hablando de más o menos 30, 40. Reviso estos archivos muy poco conocidos, poco difundidos y que están perdidos siempre en alguna parte y que me gusta traerlos para pensar a veces no los grandes gestos de insubordinación, no los que son más espectaculares, sino, bueno, a veces la insubordinación también está en gestos muy mínimos, ¿no? Y me gusta la idea de pensar ese gesto mínimo. Así que voy a leer este texto
Comienzo, claro, a hablar de insubordinaciones, yo creo que pasar por Didi Huberman, así que comienzo con una cita de Didi Huberman. No existe una escala única para los levantamientos. Va desde el más mínimo gesto de retirada hasta el movimiento de protesta más multitudinario. La relación de la fotografía con la construcción del Estado moderno y sus formas de archivar, ordenar y disciplinar a sus sujetos ha sido ya bastante estudiada. Sin duda, las tempranas propuestas de Michel Foucault sobre la microfísica del poder sedujo a muchos estudiosos de la fotografía que encontraron una clara interrelación entre estas prácticas de control y el surgimiento de la cámara como un dispositivo regulador. Teóricos como John Tuck y Alan Sekula han sido pilares fundamentales de esta forma de leer lo fotográfico. Intento aquí poner el foco en otro aspecto, en el sujeto fotografiado y en su poder de insubordinación, tal como lo plantean teóricos más recientes como Ariela Zulay o Tina Kant. Me propongo leer las posibilidades de agenciamiento de las mujeres en un corpus de fotografías carcelarias de las primeras décadas del siglo XX en Venezuela y en la posibilidad de rescatar esas sublevaciones del gesto mínimo ante la máquina del Estado. La fotografía carcelaria es sin duda un tipo de retrato muy estandarizado que permite mínimas variaciones. Si pensamos en la distancia de la cámara, la pose del fotografiado, el formato, la luz, el encuadre, los gestos, el número identificatorio, todo obedece a parámetros que han sido ya rigurosamente establecidos de antemano. Esta homogeneización visual surge a partir de la creación del método Bertillon en París en 1883, que establece las características que debe tener el retrato de prisioneros. Este formato, fácilmente identificable, permitió crear esta suerte de archivo fotográfico universal de la infamia del que habla Foucault. Este archivo de los malhechores a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX estuvo poblado mayormente por hombres, dado el mayor índice de delitos cometidos por ellos. No obstante, las mujeres también fueron fotografiadas a partir del mismo método Bertillon. Estos retratos son menos comunes y difíciles de hallar, los que nos proporcionan ya un dato significativo. Más allá de las estadísticas criminales, creo que hay otros aspectos que influyen en esta dificultad y que tienen que ver con la relación paradójica que se establece entre la visibilización de estas mujeres y una necesidad a su vez de esconderlas, alejarlas del ojo público como sujetos cargados de vergüenza y de reprobación moral. Recordemos que para las primeras décadas del siglo XX muchas de estas mujeres aún estaban bajo el cuidado de órdenes religiosas que se encargaban de su reclusión y cuidado. La Congregación del Buen Pastor, por ejemplo, fue una institución que se extendió a lo largo de América Latina, tomando bajo su mando una parte importante de las casas correccionales para mujeres. En estas casas las mujeres eran sometidas a otros regímenes de invisibilidad, tal como puede observarse en las fotografías de estos establecimientos. En ellas las reclusas aparecen uniformadas y ordenadas en grupos, siempre limpias y sumisas, generalmente haciendo labores útiles que las alejara del vicio. Esta representación ejemplarizante convivió con la ya mencionada ficha carcelaria heredada del bertillonaje, generando así dos tipos de representaciones fotográficas, una ligada a la criminología y al positivismo laico, y otra religiosa ligada a los principios de las virtudes y la moral. Me interesa trabajar aquí las mujeres fotografiadas bajo la trilla del sujeto criminal, mujeres delincuentes que fueron retratadas de frente y de perfil bajo el modelo punitivo y criminalístico. John Tuck, en su conocido trabajo El peso de la representación, describe la fotografía, en específico la llamada fotografía documental de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, como un instrumento que se coloca al servicio de las nacientes instituciones estatales y sus mecanismos de regulación. Esa instrumentalización, dirá Tuck, deja al representado como un sujeto sin voz. Dice Tuck, cito, los pueblos colonizados, los criminales, los pobres, los habitantes de infraviviendas, los enfermos o los locos eran designados como los sujetos pasivos de conocimiento, sometidos a una mirada escrutadora, forzados a emitir signos, pero apartados del control del significado. Esos grupos eran representados e intencionalmente mostrados
como incapaces de hablar, actuar u organizarse por sí mismos. Para TAC, la cámara fotográfica como instrumento del Estado crea estas otredades de lo indeseable, donde los fotografiados se transforman en una masa pasiva, silente, apartada del control de significado. Este silenciamiento coloca entonces todo el poder en el fotógrafo y en las disciplinas que se encuentran detrás de él. Me detengo en esta noción del sujeto sin voz para pensar justamente en la agencia del fotografiado y en la posibilidad de emitir algún sonido que pueda ser escuchado como un acto de subversión. No me refiero a grandes gestos, sublevaciones altisonantes, sino a la posibilidad de pequeñas fisuras del retrato estatal por donde burlar el estereotipo del cuerpo criminal impuesto por el régimen fotográfico policial. No estaba la cita puesta, ¿verdad? No. Esto es parte de este álbum que yo encontré en Venezuela, donde hay miles de fotografías de prisioneras, a las que llamo entonces las indeseables. Un álbum policial venezolano de 1940 me permite pensar en estas fisuras. Se trata de un álbum de tapa dura, de gran formato, con 900 fotografías carcelarias de mujeres. En ese álbum todas las prisioneras posan de la misma manera, el encuadre es siempre el mismo, al igual que la iluminación, el fondo y la distancia del lente. Todas tienen un número colgado de sus cuellos y el fondo de la imagen, sucio y derruido, se repite en casi todas ellas. Se trata, como ya mencionábamos, del formato estandarizado de frente y de perfil y del sujeto convertido en objeto silente que nos describe TAC y Sepulveda. Sin embargo, a pesar de esta homogenización visual, las mujeres allí retratadas no lucen ni homogenizadas ni silentes. Hay algo que falla. Intento mostrar que a pesar de la cosificación que las fotografías intentan imponer sobre estas mujeres, algo en ellas se resiste tanto al silenciamiento como a la estigmatización de la foto carcelaria. Para escuchar esa resistencia habría que acercarse a otras formas de lectura. En ese sentido encuentro especialmente interesante la propuesta de Tina Camp de escuchar a las imágenes y especialmente escuchar esos sonidos que ella denomina de baja frecuencia. Para Camp, a quien le interesa mucho la fotografía de identificación y carcelaria, hemos fallado en la lectura de estas imágenes porque nos hemos empeñado, y cito a Camp, solo en ver su éxito en la captura de sujetos gubernamentales silenciados por el Estado, cierro cita. Si intentáramos, por el contrario, movernos hacia registros mínimos, pequeños gestos, podríamos escuchar sonidos de resistencia. Dice Camp, considero las dimensiones cotidianas de estas prácticas de la imagen, no en el sentido tradicional de un sitio de reproducción social, sino que los enfrento como instancias de ruptura y rechazo. A partir de esta visión de Camp, quisiera detenerme en el detalle de estas fotografías. Comenzaré por dos de ellas, tan solo identificadas por un número, 359 y 258. Si desenfocáramos por un instante el formato policial, el número alrededor de los cuellos y el descuido particular en el fondo, estas fotos podrían pasar fácilmente por fotos celebratorias. Las mujeres llevan maquillaje, sombreros, joyería, velos, que de alguna manera les permite controlar su apariencia. En esta fotografía, la vestimenta, el arreglo, los accesorios, trastocan un rostro que posa para la cámara en una actitud que pareciera más bien de exhibición y de seducción. En la foto de perfil, por ejemplo, la prisionera ladea la cara de manera de convertir la foto casi en 3/4 y sus ojos se entornan hacia arriba. En la segunda foto, de nuevo la prisionera ladea la cara de manera que no queda totalmente de frente. Así, ellas no solo cubren, enmascaran, maquillan, trastocan sus rostros, sino que también introducen variaciones leves en las poses que nos hacen remitirnos a otros imaginarios femeninos más deseados.
¿Cómo no reconocer en el rostro de estas prisioneras, incluso en su absoluta desnudez escénica, cierta cercanía, aunque sea desde las variaciones del simulacro, con un registro aparentemente opuesto, pero que circulaba entre los medios de reproducción masiva de la época en Venezuela? Me refiero a otro tipo de fotografías, a las fotografías de las actrices de Hollywood de esos mismos años, y que circulaban en revistas, periódicos, cajetillas de cigarrillo, mercancías y por supuesto el cine. Hice el ejercicio de colocarlas entremezcladas para ver cómo se asemejan, ¿no? Las fotografías de las mujeres de Hollywood de los años 40, sus peinados, sombreros, cejas, arrogancia, vestidos, miradas altivas, parecen entrelazarse aquí con el de estas prisioneras. Ahí tenemos a Greta Garbo y a Vivian Leigh escondidas entre las prisioneras. Es en ese juego de imaginarios y de enmascaramiento, esta es otra foto de prisionera, donde reconozco un gesto de insubordinación. Una prisionera lleva un sombrero al estilo de Greta Garbo, en torno a la mirada como posiblemente vio en alguna foto o en alguna película. Otra cubre la mitad de su rostro con un velo, lleva lápiz labial y grandes joyas. Incluso parece que están actuando para la cámara, seduciéndola. Así, en este performance y apropiación del ideal de un estilo femenino propuesto para el cine de los años 40, se produce una resignificación fundamental. Una prisionera que luce como vedette de película es una prisionera que tiene algún poder sobre su imagen y la manera en que quiere ser vista. Es un sujeto con capacidad de decir y de subvertir el imaginario anómalo que se intenta imponer. Esto está en el mismo álbum, lo llamo El ruido del gesto. Otra serie de fotografías del mismo álbum me hace pensar en otro tipo de voces. Se trata de las fotografías donde las mujeres modifican su rostro ya no a través de la vestimenta, sino de la gestualidad. Mujeres que rechazan el acto fotográfico identificatorio y que fruncen el ceño, desvían la mirada, expresan su malestar, su enojo y su desobediencia. Una buena parte del triunfo de la estandarización de la fotografía identitaria que se establece a partir de Bertillon se basa en la idea de que el fotografiado no puede modificar su rostro con muecas, movimientos o gestos que dificulten su identificación. En las fotos a las que me refiero, las detenidas claramente desobedecen estas premisas a través de una gestualidad que intenta decir. La gestualidad, tal como argumenta Flusser, obedece una serie de acuerdos culturales artificiales que pueden ser leídos como códigos. Intento partir entonces desde esta posible lectura cultural del gesto para aproximarme ya no a la vestimenta sino al rostro. 3 imágenes me sirven de ejemplo. En 2 de ellas las mujeres alteran la fotografía y muestran su desagrado. Su desagrado sin ambajes. No miran a la cámara, fruncen el ceño, se esconden inclinando su cabeza o por el contrario la desafían con abierto enojo y repudio, ¿no? Sobre todo esta. La tercera imagen es un poco más compleja, muestra una mujer que sonríe discretamente a la cámara. Si bien los gestos son muy distintos, las 3 rompen con la pasividad esperada y con la nula gestualidad que el formato exige. Pienso entonces en la necesidad de recurrir a otras formas de lectura para entender la agencia del retratado en las fotografías del poder. Pienso en el trabajo de Ariel Azoulay en The Civil Contract of Photography y en su manera de entender el acto fotográfico como un proceso donde la cámara no es la única dadora de sentido. Azoulay plantea que el significado de la imagen parte de la interacción entre fotógrafo, fotografiado y espectador, especialmente cuando se fotografía un otro. Al quitarle el monopolio del sentido al fotógrafo y a las instituciones que lo rigen, abre un abanico de interpretaciones donde el fotografiado también tiene el poder de significar. Por más que se trate de fotos carcelarias llenas de preceptos y de estigma social, estas mujeres emiten una voz
al fruncir el ceño, al mover los ojos hacia otro lado, al mostrar disgusto o incluso al sonreír. Lo que intento mostrar aquí es que ciertas formas de lectura nos permiten recuperar gestos de insubordinación que podríamos pasar por alto, que la atención al gesto mínimo, al sonido de baja frecuencia, puede permitirnos complejizar el rol de los involucrados en el acto fotográfico y convertir los objetos y lentes en sujetos con el poder de decir, volver a mirar y volver a escuchar para poder dar espacio a la desobediencia del cuerpo fotografiado por el poder. Muchas gracias. Empezamos con Carolina ahora. Muchas gracias, estoy muy agradecida a los organizadores de este gran encuentro. Para Argentina, Venezuela, en los tiempos oscuros, en los tiempos de la última dictadura cívico-militar, Venezuela fue un país de acogida, hospitalario, con muchos intelectuales, con muchos profesores. Yo que vengo de la Universidad Nacional de La Plata, varios profesores de nuestra Facultad de Humanidades se pudieron instalar y pudieron seguir trabajando en Caracas, ¿no? Entonces hay ahí algo que nos une. Y por otro lado, bueno, como decía hoy Juan en la presentación, sí, todo lo que Solana también se lo debo a quien fue mi maestra, a Susana Zanetti. Nunca me voy a olvidar cuando me trajo y me puso en mis manos un tomo grande que era nada más ni nada menos que Ifigenia de Teresa de la Parra, ¿no? Y bueno, y gracias a Susana escribí un trabajo que preferiría olvidar, pero sobre ídolos rotos. Así que bueno, realmente ahí hay algo también del orden de lo entrañable. Bueno, a diferencia del hermoso trabajo de Cecilia, que forma parte del proyecto de investigación, yo traje algo especial para este encuentro, porque yo no estoy en este momento trabajando específicamente en literatura venezolana o cultura venezolana, y retomé sí un autor que trabajó mucho de Puerto Rico, en cuyo libro Caribeños, una de las secciones la dedica a Venezuela, ¿no? Así que bueno, empiezo a leer, así me ordeno. ¿Dónde se localiza el Caribe? Parece ser el interrogante que atraviesa el conjunto variado de textos que forman parte de Caribeños de Edgardo Rodríguez Juliá. No hay una respuesta única, sino el acecho de lo múltiple, una travesía que empieza a dibujarse en diversos lugares como Santo Domingo, Venezuela, Puerto Rico, Martinica, Cuba. Nombrar el Caribe entraña algo más que el mapa bigarrado e irregular de archipiélagos y territorios de tierra firme. Implica aprender los trozos comunes que permiten articular lo múltiple en una red atravesada por hilos tales como la historia de la colonización, el esclavismo, la economía de plantación, la dependencia económica, las migraciones, la pluralidad lingüística, las luchas independentistas, colonialismos y neocolonialismos, entre otros factores. Como subraya Ana Pizarro en su reconocido ensayo El archipiélago de fronteras externas, se trata entonces de ampliar la idea de lo que se entiende por culturas del Caribe. La cito: estamos aproximándonos a las culturas del Caribe hoy a partir de una noción que no se asienta en el espacio del Caribe insular solamente, el archipiélago de las Antillas, sino en una noción de la región en tanto cuenca del Caribe, esto es, incorporando los territorios que baña el mar Caribe y que diseñan un conjunto de culturas articuladas por trazos comunes, ligados a una también común historia de colonización, esclavitud, etc. Caribeños promueve pensar la adhesión a un concepto más vasto de la cultura antillana, cuya localización dispar y heterogénea puede posarse en la grandilocuencia monumental del Faro de Santo Domingo,
fallido homenaje funerario a Cristóbal Colón, transformado por la imaginación popular en, cito a Rodríguez Juliá, una especie de chiste macabro de oscura maldición merenguera, o bien revelarse los trazos del pintor venezolano Armando Reverón, cuyo pincel pugnó obsesivamente por capturar y trasladar al lienzo la, cito, imposible por deslumbrante luz del trópico caribeño. Asimismo, el Caribe se asienta en la perturbadora presencia del Monte Ávila en Caracas, desde cuya altura majestuosa el cronista isleño vislumbra otra espacialización posible del territorio caribe, ya no a nivel del mar, sino desde una percepción vertical. Pero también se modula en las inflexiones sonoras de la música de Bobby Capó, que manifiesta una variedad, un registro insólito, cito, en nuestra música antillana, o en la perspectiva nostálgica del emigrante del lamento borincano de Rafael Hernández. Caribe múltiple y desgarrado que se entrevé en la noche martiniqueña en los versos de Messer y del poeta de Santa Lucía, Derek Walcott, que se pasea por el malecón de La Habana, pero también por una atiborrada Quinta Avenida durante el desfile puertorriqueño de Nueva York, punto posible de reunión de, cito nuevamente, todos los jodidos de la diáspora caribeña. En el próximo apartado propongo detenerme brevemente en la sección que Rodríguez Juliá le dedica a Venezuela, compuesta de 5 crónicas, 3 de ellas centradas en la figura del pintor Armando Reverón, textos que pueden leerse como retratos de artista, y 2 en los que prevalece el tópico de la ciudad, que van a ser los ejes de esta exposición, solamente estos últimos 2. Visión de Venezuela en caribeños. Comienzo con un epígrafe que dice: miro en Caracas desde la perspectiva del indocumentado. Por eso me queda muy difícil comprender el enfoque progresista y cosmopolita que encuentra perfectamente conciliables las autopistas con los ranchos, los carteles luminosos con las obras cinéticas, la asepsia de los centros comerciales con la corte de los milagros del silencio, la visión de Caracas desde el Tamanaco con la visión de Caracas desde las escalinatas pestilentes de caño amarillo. La cita corresponde a Mirar en Caracas, de Marta Traba, publicado en 1974 en el libro que lleva el mismo nombre que su texto inicial y que reúne diversos artículos sobre las artes visuales venezolanas que aparecieron en distintos medios en el periodo en que la autora y su marido Ángel Rama vivieron exiliados en el país. Me interesa resaltar, a partir de las palabras reproducidas, la acción de mirar, la particular posición del sujeto enunciador desde la perspectiva del indocumentado y la repetición del concepto visión, que subraya antítesis difíciles de conciliar. Vuelvo a citar a Traba: quizás mi visión de indocumentada y por eso mismo preocupada hasta la angustia por la creación de un modelo social viable, histórico y en lo posible no dependiente, sea completamente errónea. Añade, apelando a una treta de Lenin para afirmar su posición desde un espacio política e históricamente situado, América Latina, los años 70. Vuelvo a Traba, y cuando digo nuestro, nuestras, estoy partiendo por supuesto de la convicción muy propia de mi condición de indocumentada, de que vivimos en un territorio muy diferente de Norteamérica, Europa y Asia, y que esa diferencia es algo que deberíamos capitalizar, promover y exacerbar, en vez de tratar de borrarla. Una de las cosas más impresionantes de la vida cultural de Caracas es para mí, siempre, se trata del 56. Y entonces el paisaje no se observa solo en términos espaciales o estéticos, sino que cobra peso a la dimensión temporal que entraña el género crónica, cuando el relato asume la historia política detrás de la monumental y descabellada obra arquitectónica. Vuelvo a una cita del texto. Proyecto auspiciado por la voluntad del dictador Pérez Jiménez, y la abundancia de un Estado enchufado a la riqueza petrolera, el diseño le fue encomendado a Tomás José Sanabria, joven egresado de Harvard, quien eventualmente se convertiría en uno de los principales arquitectos de la modernidad venezolana. Ya se detiene en el periodo inicial, los años en los cuales el hotel estuvo operativo,
A partir de 1958, con la caída del dictador, cambió el destino del edificio, también el destino del país. Sin embargo, la crónica dice, ahí quedó plantado el Humboldt y ya hacia fines de los 60 comenzó su decadencia. Algo que tiene una historia que llega hasta el presente, ¿no? La crónica registra este proceso que parece anticipar el realismo mágico macondiano, pero que no hace más que desnudar violentos procesos modernizadores y desarrollistas impuestos por la fuerza, sin medir sus múltiples consecuencias, entre ellas el impacto ambiental, por ejemplo, y en otro extremo, el efecto panóptico del sueño del dictador. Voy a otra cita. Con su torre circular, el Hotel Humboldt alcanzaría toda la vista, abarcaría la totalidad del paisaje, sería hito, como faro serviría de señal para la presencia de la ciudad, pero también se volvería atalaya, evocación de la manía hispánica por resguardar las costas contra los ataques corsarios. Aquel sitio de vigilancia por la noche se convertiría en ampo sobre el Valle de Caracas, vigía sobre el Mar Caribe. Pérez Jiménez, preocupado desde el punto de vista militar por el hecho de que solo los videoductos conectaran Caracas con el litoral, promovió la construcción de un teleférico desde la ciudad hasta la cima del Ávila, la cordillera que separa la ciudad del Mar Caribe. La construcción del teleférico, que permitiría mover 800 soldados por hora si era necesario, avanzó y el 16 de mayo de 1956 empezó la construcción del Humboldt, que toma el nombre del pico donde se levanta. Era un proyecto complejo en un lugar reducido e inhóspito, y además Pérez Jiménez tenía prisa. Cito una crónica periodística de García Marco que señala: solo 199 días después, el 29 de diciembre de 1956, lo inauguró, tras el trabajo en turnos que cubría las 24 horas y la aplicación de una tecnología de punta para la época. Si en las primeras páginas de la crónica pareciera prevalecer una mirada distanciada del narrador, separado de su objeto de observación por la perspectiva vertical, a medida que la escritura discurre, esta posición cambia, como se nota en el uso del deíctico nuestro en la siguiente cita. La montaña mágica como lugar de contemplación sería, al mismo tiempo, plaza de recreo para la jarandosa modernidad venezolana. El Humboldt se transformaría en ese cruce tan nuestro, evento metafísico y a la vez pista de baile para los azarosos perejimenistas. Más adelante, una vez que describe con detalle el rápido proceso de decadencia y ruina del edificio, ¿no? El deterioro del cemento, la vegetación que lo empieza a romper y a tapar, ¿no? Mantiene la enunciación plural, un efecto de sujeto comunitario, ¿no? Una comunidad que se expresa en el gentilicio caribeño. En el Caribe, cito, pagamos caro nuestro colonialismo interiorizado. Nos gusta quejarnos e invocar toda suerte de imperialismos. Ahora bien, y de todos modos, ahí está nuestra tierna vocación simbólica. Los 100 años de soledad no cesan. Los caribeños somos gente enamorada de metáforas y musarañas. En la crónica que sigue, también centrada en la ciudad, llamada Para llegar al Monte Ávila, la mirada del cronista, como la de Traba en Mirar en Caracas, acentúa lo dispar, lo anacrónico, lo decadente en su primera visita a Caracas. Cito, aquella modernidad en deterioro, perfectamente reconocible para un sanjuanero, también contenía en su urgente tufillo de desigualdad social algo más perturbador. La mirada de sanjuanero percibe lo familiar que vincula Puerto Rico y Venezuela. Caracas como San Juan coinciden en una ambición de modernidad que en Venezuela se sustentó en la bonanza del petróleo y en Puerto Rico en los primeros años triunfalistas del desarrollismo populista liderado por Luis Muñoz Marín. Conocemos bien los costos que aún hoy se siguen pagando por el fracaso de lo que Rodríguez Juliá describe como modelos que proponían una utopía al final alcanzada del subdesarrollo finalmente negado. En la segunda visita a la ciudad, el narrador advierte la perturbadora presencia del Monte Ávila desde la posesión subjetiva de ser hombre a nivel del Mar Caribe,
a ras de las olas, ¿no? Como la posición anterior, un sujeto insular, un sujeto de las islas. Frank Lestringham, en un sugerente ensayo titulado Pensar por islas, postula la posibilidad de un pensamiento geográfico del texto, donde la imagen del mundo informa la escritura literaria y en el cual el mapa precede a la ficción. Pero también Lestringham va a decir que la relación entre la literatura y la geografía no se limita a una representación referencial del espacio, sino que también le interesa subrayar las significaciones simbólicas que genera, sobre todo el despliegue de una temporalidad. Cuando el narrador se asume como peatón en la crónica, ¿no? Y recorre las calles congestionadas de la Candelaria, no solo su movimiento traza coordenadas espaciales en el abigarrado mapa urbano, sino que se despliega otra temporalidad. Cito, era el barrio criollo por excelencia, aquel olor a aceite rancio fue el mismo que descubrí en el viejo San Juan, ya en mi lejana adolescencia. Ahora lo encontraba desplazado hacia esta ciudad que se volvía seductora. En la Candelaria recuperé algo de ese viejo San Juan que había perdido. Y en cada visita el viajero se apropia de la ciudad con una proximidad afectiva centrada en la memoria personal y en la nostalgia. Caracas se achicaba, a cada visita era más mía en el recuerdo. Señala Jorge Monteleone que el discurso de la ciudad se establece entre dos condiciones prediscursivas, el espacio y la mirada, que parecen homologarse ya que sus enunciados comprometen una posición de sujeto. Por un lado, la urbe se deja hablar por un sujeto, de un modo se vuelve otra vez conciencia, y en este juego también se reintegra lo reprimido de la ciudad, reaparecen verbalizados sus sentidos latentes y ocultos. Por un lado, el sujeto se halla objetivado en el discurso urbano y, como señala Monteleone, cito, pero el discurso de la ciudad abre entonces ese plus que produce lo imaginario. Se transforma de pronto en una invención del discurso, un espacio otro de la ciudad real. Una ciudad discursiva, agrego, que se traza a medio camino entre lo imaginario y lo real, lo deseado y lo proyectado, lo material y lo simbólico, que se materializa entre los signos y grafías del relato. Y es precisamente aquí donde me interesa esta cita, cuando el cronista dice lo siguiente, y me digo que prefiero la nostalgia a la historia, prefiero mi irreverente Caracas, justo ese sitio donde llega el recuerdo personal, y para eso Caracas me resulta la ciudad soñada. Y es precisamente esa dimensión onírica de la urbe, la ciudad como un conjunto de signos, habitada, soñada, padecida, también como una suerte de texto legible, la protagonista central del siguiente libro de Rodríguez Julián, San Juan, Ciudad Soñada, publicado en el 2005. Caracas, como ciudad soñada, abre la puerta hacia el mapa urbano propio de San Juan, donde el cronista privilegia la mirada evocativa y distanciada, donde se entretejen y en varias ocasiones se superponen la memoria y el ensueño. El narrador, ese yo que se exhibe conscientemente autobiográfico, da cuenta con fijación obsesiva de la representación espacial, deteniéndose en la desaforada transformación urbana de San Juan, ¿no? Y acá me salté un poquito el texto para ir cerrando. Ese proceso de modernización del San Juan de los 50 es muy similar al de la ciudad de Caracas, ¿no? Una cita más, el Monte Ávila de frente en todo su esplendor le da escala a la ciudad, pone el acento justo en su posadura. Ahí en el valle, en su asentamiento, entonces, me pareció urgente la cercanía de los años 50. Aquella foto de mis padres en la terraza del Hotel Oaxaca, también al lado de la piscina, el estruendo del mar y el cielo despejado, que acentúa las trabillas de los zapatos de plataforma de mi madre, la caída algo tiesa del traje de hilo rosa. Y ahí, digamos, una sucesión, ¿no? Pasamos del Monte Ávila al recuerdo personal y de San Juan, ¿no? Es un hotel de Puerto Rico, no de Venezuela.
La memoria personal funciona como un filtro, trabaja a partir de retazos. El cronista rememorante, memorialista, incita al lector a un viaje por Caracas como ciudad soñada, donde las tierras del recuerdo se surcan con las huellas intangibles de la soñación, que muchas veces son figuras fantasmales, espectros como sus padres, o bien, voy a una cita, los ecos de risotadas y orgasmos se volverían fantasmales justo en las habitaciones también, en esos butacones que convierten el recibidor en almacén para un insólito mobiliario danés ya pasado de moda, cita que está tomada justamente de la descripción del Hotel Humboldt. De esto último no estoy segura, me parece algo fantasmal, como un mapa sacado de un sueño. En este breve recorrido que llamé Visión de Venezuela desde las islas, creo percibir en las crónicas de caribeños que la localización del Caribe se vuelve cada vez más compleja si solo la pensamos respecto de sus límites geográficos o sus porosas fronteras políticas. Archipiélago de fronteras externas, según la gráfica imagen de Ana Pizarro, metarchipiélago, según la sugerente conceptualización de Benítez Rojo, y hay muchas otras más actualmente, ¿no?, que percibe el Caribe como territorio que trasciende lo insular. Los textos de caribeños van en busca del Caribe perdido para recobrar algunas veces con nostalgia, otras con humor irreverente e ironía, las más de las veces con inquieta melancolía, lo caribeño como traza verbal y transitivo, dicho con las palabras de Julio Ortegas, y sin dudas encuentra en Venezuela fragmentos de ese Caribe perdido. Hasta aquí. Quiera. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Me gusta mucho estar acá junto con amigos y personas que admiro y leí. Mi trabajo se titula El silencio enciende un habla animal, la animalidad como forma de subjetivación en Sole Facure de Igor Barreto. Esto es parte de lo que he estado trabajando para mi tesis de licenciatura y consiste en un análisis del tratamiento de la fauna en este poemario de Igor Barreto, Sole Facure, publicado en 2006 por su editorial La Sociedad de Amigos del Santo Sepulcro. Tomé en cuenta las nociones de animalidad esposadas por Giorgio Agamben, Julieta Yelin y Mónica Crañolini. Sin más que decirles, comienzo con el trabajo. Introducción. Pocos poetas a lo largo y ancho de América Latina se han dedicado, esto lo dice Antonio López Ortega, Lina Saraceni y Miguel Hugo, a el campo literario. Es esa operación la que pretende desmontar Barreto al sostener que la extracción de los recursos naturales y las maneras que ha tenido el campo cultural de narrarse a sí mismo han colaborado mutuamente en la crisis de valores y significados que padece Venezuela como nación desde finales del siglo XX a inicio del siglo XXI, tiempo en el que se publica el poemario que le concierne a nuestro análisis, Sole Facure, publicado en 2006. Este libro, el sexto en orden cronológico de la producción poética del autor, ofrece en el paratexto del subtítulo una declaración de intenciones que lo enfrenta a la problemática manifiesta, anotaciones sobre el alma de un lugar. De manera que la selección de un título escrito en otro idioma, en inglés, obedece un buscado recurso de extrañamiento que aleja al autor de la tentación nativista que pretende criticar, tal como aduce el autor en una nota a pie de página parafraseando a Joseph Brodsky, a Rositas. Titular este libro en castellano sería aumentar su cautividad vocalista, su reducción a la insignificancia, cuyo resultado no podría ser otro que su aniquilación mecánica. Cierro cita. La tentativa autocrítica de los modos de subjetivación del poeta moderno se ve reforzada en la siguiente página, que contiene el único epígrafe del libro, un verso de Horacio: In culpa es animus qui nocena fugit unquam. Traducido de latín: nuestro mal está en el alma y no puede evadirse de ella. Así pues, tras este umbral encontramos un corpus conformado por 46 textos divididos en 3 secciones:
La primera, que carece de título y varía entre poemas en prosa de tono casi diarístico y otros que se valen de versos con una especie de rima sonante. La segunda, titulada Capillas Imperfectas, formada por pequeños relatos, un párrafo que concluye con una estrofa de 4 versos. Y por último, una tercera en la que se halla el texto concluyente del libro, una carta, en el cual el presbítero de San Fernando se dirige al poeta para cuestionar su pretensión de buscar el alma en el lugar. El siguiente apartado se llama El animal y la muerte. Uno de los textos de Crónicas Llanas, publicado en 1989, por el anterior, arroja una de las claves de lectura para abarcar Sole Facure. Nos referimos concretamente al poema Fui con Wilfredo a mirar un paso de caballos, en el que el sujeto lírico nos narra el paso de 70 equinos a través de los rápidos del río Arauca. La longitud de los versos tiende a ser pródiga en función de la descripción que el poeta hace de los rasgos, caballos cimarrones, pero decrece hasta volverse mínima a partir del punto de inflexión del poema, la muerte accidental y la apariencia intrascendente de un caballo zaino, gracias a la fuerza del torrente. Ahora cita el poema, dice: a mitad del cauce de un zaino, lucero en la frente se rezaga, la curiara con rapidez se acerca para auxiliarlo, pero ya es tarde. En silencio desapareció, con naturalidad y hasta con gracia. Nunca pensé que la muerte fuera tan breve. Cierro cita. La muerte interrumpe la ampulosidad del poeta, deleitado con la visión de los caballos, para robarse, casi de casualidad, la vida de un ser que desciende al otro reino, mientras el resto de la caballada brilla por el agua que escurre de sus lomos. El estupor del sujeto ante la aparición trivial de la muerte, entre seres que la viven de una forma harto diferente, deja para el texto unos versos escuetos que apenas dan cuenta de minucias. Cita. En la otra orilla salen las demás bestias y se dispersan y comen tallos de la embedora. Cierro cita. La muerte del caballo ha dejado al poeta sin palabras con que referirse a ello. La cultura que encarna no ofrece respuesta a ser ajeno a la idea de lenguaje o pensamiento. Heidegger, y esto lo abierto en el libro de Giorgio Agamben, Heidegger sitúa al animal como un ser pobre de mundo, en contraste con la piedra, no tiene mundo, y al hombre, que es un formador del mundo. Con lo cual, ¿cómo situarse ante la muerte de un ente para el que la apertura del ser, posibilitada por el lenguaje, no está del todo habilitada? Esta es la duda que pasma el poeta en el texto anterior. A propósito de esto, nos sirve el planteamiento hecho por Mónica Cragnolini desde los Animal Studies. Abro cita. El animal es lo excluido en la cultura humanista, pero debe permanecer al mismo tiempo incluido en ella, porque es la diferencia con el animal lo que funda dicha cultura. Cierro cita. Podemos leer este texto como una claudicación de la cultura humanista ante una experiencia que desde su alteridad constitutiva se niega a ser asimilada por el lenguaje y sus procedimientos exclusivos. La muerte del caballo empapa el texto de espacios en blanco que inauguran una sola entre lo humano y lo animal, más allá del lenguaje y más allá de lo estrictamente semiótico. Lo animal irrumpe en su inalterable extrañeza y habita el poema en la medida en que el poeta se deja tomar por su falta de palabras, por la gracia con la que acepta su muerte, por su no humanidad. Barreto se tambalea apoyando sus pies en la delgada frontera entre ambas dimensiones. Este es, grosso modo, el tema en torno al que Sole Facune presentes, el invierno de los llanos, de lluvias que inundan la sabana y la muerte, desempeñarán un rol clave en la muerte del sujeto racional, que al destruir su entorno ha destruido también su propio espíritu. La mención de la variada fauna en la llanura venezolana, tigres, caimanes, perezas, garzas, cocuyos, antes que obedecer a los roles tradicionales ocupados por lo animal, en la literatura latinoamericana, la prosopopeya y la reificación, lo dice Julieta Yellin, sí, perdón. Sí, me sí, claro. Páginas.
se juxtapondrá a un itinerario del humano que calla o muere para darle cabida a su presencia. En ese sentido, es valioso el aporte de Gina Saraceni. Abro citas. La poesía de Igor Barreto se encuentra llena de animales, que en su diferencia radical respecto del humano están allí para señalar otra forma de lo viviente, abandonada, indeterminada, sin cualificaciones, signo de una entidad. Así pues, el poeta, lejos de vehiculizar los ladridos de Nutria para reflejar su subjetividad, los asoma como un elemento más de su entorno, sugiriendo con ello, junto con las demás imágenes, el abandono del hogar seguro para adentrarse en lo salvaje, en un paisaje que lo pondrá en los lindes del humano. De vuelta, Julieta Jennings propone hablar del giro animal para estudiar obras literarias que proponen replantearse no solo las relaciones humano-animal, sino también qué se entiende por humano y qué por animal. El giro animal podría ser entendido, así para ella, como el cuestionamiento de una única línea divisora e inmóvil entre el territorio del humano y el del animal. No existe una frontera única entre ambas naturalezas, sino numerosas líneas divisorias, creadoras de múltiples territorios e intersecciones. Cierro cita. ¿Cómo habría que leer estos textos, sino como cenagales de espacios en blanco, donde el humano es devorado por un silencio animal, reptil? Barreto insiste en la pobreza del mundo de los animales en el siguiente poema. Al cruzar la cañada era de noche y en el curso del río viajaba un jacinto de agua más solo que yo, y los últimos pájaros de la tarde fueron los más solitarios. El alma no tiene nada y con dificultad regala unas palabras necesarias. En estas palabras vemos que ante la mera disposición de la alteridad en el texto, es el propio hablante lírico que manifiesta su vocación de ser pobre de mundo, como eso otro que lo está interpelando. Recoger todo, por sumisión a lo que se resiste a ser interpretado desde la razón, tenderá a manifestarse a lo largo del libro como un espacio donde lo no humano deja de ser una amenaza para configurarse como un espacio de encuentro del yo con su propia alteridad. En este sentido, Barreto apunta a lo reflexionado por Agamben. El hombre mismo se reconciliará con su naturaleza animal. La crisis espiritual del humano moderno se salva con la constatación del otro como constitutivo de nuestra identidad. La poesía es el reino donde esto se vuelve aquello, parafraseando Octavio Paz. La muerte fue un terreno inestable que pone en común lo humano y lo animal. Dicho terreno lleva una cuota de especial tensión en el siguiente texto. Sobresaltado desperté. Una caimana abrió una cueva para depositar sus huevos y arrojaba en mi cara distraídos manotones de arena. Los peces dejaron escurrir por un segundo una sombra dorada a flor de agua, por cual vereda escapamos cuando el camino terminó. No hay escapatoria para el sujeto que ha sido sobresaltado por la alteridad. Ante ella no vale otra estrategia que la hospitalidad derridiana, que acoge al extraño sin intentar asimilarlo o apropiarse de él haciéndolo familiar, sino que, por el contrario, desde su propia extrañeza nos devuelve el reflejo de la nuestra. El hablante lírico instala su "heme aquí", lo dice Mónica Cragnolini, y lejos de querer imponer su voluntad sobre la caimana, se limita a contener su sobresalto mientras recibe los manotones de arena. El camino terminado al que se refiere es ese del humano que busca transformar, apropiar y adueñarse de su entorno sin importarle el daño que causa en el proceso. Cuando el sujeto se aparta de ese camino para escaparse por la vereda, nos quedamos, como él, a la intemperie de la interrogación indirecta, fuera del afán que clasifica, sopesa, calcula y en última instancia destruye. Podemos observar un recorrido análogo en el siguiente texto. Conocí a José Natalio Estrada Torres con su libro de carátula esmeraldina entre las manos. En aquellos momentos vi subir una hormiga por el puño de su camisa blanca y caminar por la manga hasta perderse en el espaldar de la silla, y el poeta permanecer inmóvil sin desviarse del hilo de sus pensamientos, como un músico que no abandona el decoro y la sonoridad de su vida. El sobresalto del hablante lírico en el poema anterior contrasta con la pasividad de José Natalio Estrada, que recibe el minúsculo insecto a través de su cuerpo. A mayor recibimiento del otro, mayor armonía interior, tal como lo indica la comparación que hace el texto. José Natalio es un músico que lleva el compás de la sonoridad de su vida.
En un poema de los carmelitas perteneciente al conjunto Tierra Negra, Barreto sentencia: la pureza mayor es la intemperie mayor. El contacto con la alteridad es la que mejor orienta la búsqueda del propio yo. El dejarse moldear por ella es la instancia que le confiere palabras al poeta en busca de su alma. Otros versos de Barreto: cuánta ilusión ver que hay una música similar a la nuestra. Atentos escuchamos la música del otro. Es así como lo animal habita en el poemario desde su lugar precario y nos acecha desde la mera enunciación sin que el hablante lírico lo confine a la jaula de humanización cual diorama de la reificación. Lo animal repta por los versos de Solo Fapure de una pobreza de mundo que encierra una potencialidad del descubrimiento, como en los versos que dicen el gallo que canta con la determinación del ángel Gabriel espantando las sombras, y también una potencialidad de la muerte, como en los versos a veces perecen en las noches, sorprendidos por un tigre que viaja agazapado en un árbol que arrastró la corriente. La aguda tensión entre ambas dimensiones a lo largo del poemario está causada por la reticencia de lo animal a ser procesado simbólicamente. Otros versos: qué invierno equívoco el de mi vida, y una garza de largas patas enterradas en el barro y pensé que era un cisne. Y por la conciencia que tienen o no tienen los habitantes de la reticencia de lo que a su vez les deparará el descubrimiento de su propia animalidad en su muerte. Y acá venimos con un poema. San Custodio Martínez lo arrancamos desde de las fauces de un caimán. Esto ocurrió en el Panchero, cuyas aguas lodosas desembocan en otro caño de nombre Guafita. Vadeando el cauce al llegar al cantil ribereño, el caimán lo agarró por las piernas. Vi al pobre sacar una mano y luego emerger la enorme trompa del reptil sacudiendo su presa para desgarrarla. Era un caimán de 5 varas de largo y musgosa coraza amarilla. En el hervor de las aguas lo soltó. A Custodio Martínez lo trasladamos en un chinchorro, dormía bajo el sol y llevaba un hilo de sangre surcando el lóbulo de la oreja. Antes de morir se levantó como si nada hubiese ocurrido, tomó un papel y escribió este poema. Una barca con sus bogas, con ornamentos dorados, y una serpiente bebiendo lo que resta del verano. Afirma Julieta Yelling: el giro animal realizaría una labor de construcción de las imágenes instituidas cuyo motor principal es la caída de la metáfora animal como construcción simbólica primordial del humano. El depredador está libre de representaciones que lo mueven a actuar de tal o cual manera en el texto para reflejar tal o cual estado de ánimo. El hablante lírico refiere con el mismo tono el fortuito encuentro a la vereda de un río con una caimana y la muerte accidental de un monguero. Este texto en cuestión pertenece a la sección subtitulada Capillas Imperfectas del libro, la más cercana a la narrativa, a pesar de siempre contar al final de cada micronarración con una estrofa que deja a los muertos como últimas palabras sobre la tierra. La Testiguan Solo Fapure era o no una prolongación de la cultura logocéntrica sobre los dominios de lo viviente. En vista de lo analizado, se podrá deducir que el estudio de los procedimientos formales centrados por el hablante lírico a lo largo del trabajo dan cuenta de un callar que detiene la reificación o la humanización de lo que es de lo no humano, cuestionando en el proceso la manera que tienen los seres humanos de interactuar con aquello que su cultura ha instalado en las márgenes de lo vivo. Gracias. Bueno, lamentablemente por los accidentes no tenemos mucho tiempo ya para la conversación, igual como nos pasó ayer. Entonces lo podemos dejar hasta acá, ¿no? A menos que haya alguien que quiera o hacer un comentario, una pregunta, pero creo que ya nos quitaría mucho tiempo, ¿no? Entonces mejor irnos a tomar un café en 5 minutos, volvemos para acá, ¿no? Y la conversación la seguimos después, ¿no? Hacemos en el café. Exacto, en el café. Muchas gracias.